entre doctas tinieblas. Mi experiencia española fue varia y vasta. Apenas si puedo detenerme en ella. No escribo un libro de memorias. La intención de estas páginas es trazar rápidamente los puntos principales de mi itinerario político. Entre otros escritos he señalado lo que significa para mí los días exaltados que pasé en España. El aprendizaje de la fraternidad ante la muerte y la derrota. El encuentro de mis orígenes mediterráneos. Darme cuenta de que nuestros enemigos también son nuestros hermanos. El descubrimiento de la crítica en la esfera de la moral y la política. Descubrí que la revolución era hija de la crítica y que la ausencia de la crítica había matado a la revolución. Pero ahora cuento la historia de una búsqueda y por esto me refiere sobre todo a aquellos incidentes que despertaron en mí ciertas dudas. Aclaro, no dudas acerca de la justicia de nuestra causa, sino la moralidad de los métodos con que se pretendía defenderla. Esas dudas fueron el comienzo de mi descubrimiento de la crítica. Nuestra única brújula moral, lo mismo que en la vida privada que en la pública. A diferencia de los antiguos y principios religiosos y metafísicos, la crítica no es un absoluto, al contrario, es el instrumento para desenmascarar a los falsos absolutos y denunciar sus atropellos. Antes de continuar, debo repetir que mis dudas no me cerraron los ojos ante la terrible grandeza de aquellos días. La mezcla del heroísmo y crueldad, la ingenuidad de mi lucidez trágica, obtuso, fanático y generosidad. Los comunistas fueron los más claros y acabó el ejemplo de esa dualidad. Para ellos la fraternidad entre los militares era el valor supremo, aunque supeditada a la disciplina. Sus batallones y sus milicias eran el modelo que organizaron y en sus acciones mostraron que sabían unir la decisión más valerosa de la inteligencia táctica. Stephen Spandler, el escritor ruso Ilya Ehrenburg y otros. Al caer la tarde, cuando nos aproximamos a Palmberg, Pablo Neruda nos hizo una señal con Carlos Palliser y a mí. Lo seguimos al salón comedor y allí nos esperaba Ehrenburg. Nos sentamos a su mesa y a pocos minutos habló de México, un país que había interesado a Ehrenburg desde su juventud. Yo lo sabía y le recordé su famosa novela, Julio Jurenito, que contiene un retrato de Diego de Rivera. Se rió de buena gana, refirió algunas anécdotas de sus años con Montparnasse y nos preguntó sobre el pintor y sus actividades. Había vivido en París antes de la Revolución Rusa. A Ehrenburg le gustaba realmente la pintura de Diego, aunque le divertía el personaje. Palliser le contestó diciéndole que era el amigo suyo y habló con admiración de la colección de arte precolombino que Diego había formado. Después del relato con muchos detalles que un poco antes de salir hacia España había cenado con él, en su casa. Una cena inolvidable, en que, entre otras cosas, Diego le había contado que Trotsky se interesaba mucho en el arte prehispánico. Neruda y yo alzamos las cejas, pero Ehrenburg pareció no inmutarse y se quedó quieto, sin decir nada. Quise entrar y al quite comencé con timidez. Sí, alguna vez dijo, si no recuerdo mal, que le había gustado ser crítico de arte. Ehrenburg sonrió levemente y asintió con un movimiento de cabeza, seguido de un gesto indefinible, de curiosidad o de extrañeza. De pronto, con voz ausente, murmuró, «Ah, Trotsky», dirigiéndose a Palliser. «¿Usted qué opina?» Hubo una pausa. Neruda cambió conmigo una mirada a la antigua mientras Palliser decía, con aquella voz suya debajo de la ópera, «Trotsky, el agitador político más grande de la historia». Después, naturalmente, de San Pablo,
Nos reímos de dientes afuera. Heisenberg se levantó y Neruda me dijo al oído: el poeta católico hará que nos fusilen. La chusca escena del tren debía haberme preparado para lo que vería después. Ante ciertos temas y ciertas gentes, lo más cuerdo es cerrar la boca. Pero no fui prudente. Mis opiniones y pareceres despertaron recelos y suspicacias a los beatos, sobre todo entre los miembros de una delegación del Lier que llegó a España un poco después. Esas sospechas causaron varias dificultades que por fortuna pude allanar. Mis inconvenientes opiniones eran privadas y no ponían en peligro la seguridad pública. Fui objeto, eso sí, de advertencias y amonestaciones de unos cuantos jerarcas comunistas y de los reproches amistosos de Emancipador, el escritor Ricardo Muñoz Suay. Muy joven entonces, ha recordado que algún dirigente de la Alianza de Intelectuales de Valencia le había recomendado que me vigilase y tuviese cuidado conmigo, pues tenía inclinaciones trotskistas. La acusación era absurda. Cierto, yo me negaba a aceptar que Trotsky fuese agente de Hitler, como lo proclamaba la propaganda de Moscú, repetida por los comunistas en todo el mundo. En cambio, creía que la cuestión del día era ganar la guerra y derrotar a los fascistas. Esa era precisamente la política de los comunistas, los socialistas, los republicanos. La tesis contraria sostenida por muchos anarquistas. El POM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y la Cuarta Internacional Trotskista, consistía en afirmar que la única manera de ganar la guerra era, al mismo tiempo, hacer la revolución. Esta hipótesis me parecía condenada de antemano por la realidad, pero en aquellos días la más leve desviación en materia de opiniones era vista como trotskismo, convertida en espantajo. La sospecha los volvía monomaniáticos. En Valencia y en Madrid fui testigo imponente de la condenación de André Gide. Se le acusó de ser enemigo del pueblo español, a pesar de que desde el principio se había declarado fervoroso partidario de la causa republicana. Pero ese perverso razonamiento que consiste en deducir de un hecho cierto otro falso, las críticas más bien tímidas de Gide había hecho al régimen soviético en el Reuter, la URSS, lo convirtieron ipso facto en un traidor a los republicanos. No fui el único en reprobar esos ataques, aunque muy pocos se atrevieron a explicar en público su inconformidad. En los que compartían mis sentimientos se encontraba un grupo de escritores cercanos a la revista Hora de España: María Zambrano, Arturo Serrano Plaja, Ramón Gaya, Juan Gil Albert, Antonio Sánchez Barbudo y otros. Pronto fueron mis amigos. Me uní a ellos no solo la edad, sino los gustos literarios, las lecturas comunes y nuestras situaciones peculiares frente a los comunistas. Oscilábamos entre una adicción ferviente y una reserva invencible. No tardaron en franquearse conmigo. Todos resentían y temían la continua intervención del Partido Comunista en sus opiniones y en la marcha de la revista. Algunos de sus colaboradores, los casos más sonados, habían sido los de Luis Cernuda, León Felipe, incluso habían sufrido interrogatorios. Los escritores y los artistas vivían bajo la mirada celosa de unos comisarios transformados en teólogos. Los censores vigilaban a los escritores, pero las víctimas de la represión eran los adversarios ideológicos. Sí era explicable y justificable el combate contra los agentes del enemigo. También era aplicar el mismo tratamiento a los críticos y opositores de izquierda, fuesen anarquistas, socialistas o republicanos. La desaparición de André Nin, el dirigente del POM, nos conmovió a muchos. Los cafés eran, como siempre lo habían sido, lugares de chismorreo, pero también fuentes de noticias frescas. En uno de ellos pudimos saber lo que decía la prensa. Un grupo de socialistas y laboristas europeos había visitado España para averiguar, sin éxito, el paradero de Nin. Para mí era imposible que Nin y su partido fuesen aliados de Franco, agentes de Hitler. Un año antes había conocido México. En México, una delegación de jóvenes del POM. Sus puntos de vista, expuestos con lealtad por ellos, no apagaron mi adhesión, pero su actitud conquistó mi respeto. Estaba tan seguro de su inocencia que había puesto por ellos las manos en fuego. A pesar de la abundancia de espías e informadores, en los cafés y en las tabernas se contaban, entre rumores y medias palabras, historias escalofriantes acerca de la represión,
Algunas eran claramente fantasías, pero otras eran reales, demasiado reales. Ya he referido otro escrito en mi única y dramática entrevista con José Bosch, en Barcelona. Vivía en la clandestinidad, perseguido por su participación en los sucesos de mayo de ese año. Su suerte era la de muchos de cientos y tal vez miles antifascistas. El estallido de la guerra desató el terror de ambos bandos. En la zona de Franco el terror fue, desde el principio, obra de la autoridad y de sus instrumentos, la política y el ejército. Fue una violencia institucional, por decirlo así, y se prolongó años después de su victoria. El terror franquista no solo fue un arma de combate durante la guerra, sino una política en tiempo de paz. El terror en la zona republicana fue muy distinto. Primero fue popular y caótico, desarticulando el gobierno e imponente los órganos encargados de mantener el orden. El pueblo se echó a la calle y comenzó a hacerse justicia por su mano. Esos improvisados y terribles tribunales populares fueron instrumentos tanto de venganzas privadas como de liquidaciones de enemigos del régimen republicano. El fúnebre ingenio popular llamó paseos a las ejecuciones sumarias. Las víctimas, los enemigos reales o supuestos, eran sacadas de noche de casas por bandas fanáticos sin órdenes judiciales, sentenciadas a cerrar los ojos. Las fusilaban en las callejas y lugares apartados. La caminata al lugar de la ejecución era el paseo. El gobierno republicano logró establecer la orden en 1937. Los paseos ya habían desaparecido, pero los sucesivos gobiernos republicanos que, a la inversa de los franquistas, nunca tuvieron control completo de la situación, fueron otra vez desbordados. La violencia anarquista fue sustituida por la violencia organizada del Partido Comunista y de sus orígenes, casi todos infiltrados en el Servicio de Información Militar SIM. Muchos de esos agentes eran extranjeros y todos pertenecían a la política soviética. Entre ellos se encontraba, como después se supo, los asesinos de Nin. Los gobiernos republicanos, abandonados por las democracias occidentales y en el exterior y en el interior, víctimas de las luchas de las violencias entre los partidos que constituían el Frente Popular, dependían más y más de la ayuda soviética. A medida que la dependencia de la Unión Soviética aumentaba, crecía la influencia del Partido Comunista Español. Al amparo de esta situación, la política soviética llevó a cabo en el territorio español la cruel política de represión y de exterminio de los críticos y opositores de Stanley. Todo esto perturbó mi pequeño sistema ideológico, pero alteró mis sentimientos de adhesión a la causa de los leales, como se llamaba entonces a los republicanos. Mi caso no es insólito. Es frecuente la oposición entre lo que pensábamos y lo que sentimos. Mis dudas no tocaban el fundamento de mis convicciones. La revolución me seguía apareciendo, a despecho de las desviaciones y rodeos de la historia, como una respuesta inconsciente a mis incertidumbres ideológicas. Se me ocurrió alistarme en el ejército como comisario político, la idea que me había sugerido María Teresa León, la mujer de Alberti. Fue una aberración. Hice algunas gestiones, pero la manera como fui acogido me desanimó. Me dijeron que carecía de antecedentes y sobre todo me faltaba lo más importante, el aval de un partido político o de una organización revolucionaria. Era un hombre sin partido, un mero simpatizante, alguien en una alta posición. Julio Álvarez del Valle me dijo con cordura: tú puedes ser más útil con una máquina de escribir que con una ametralladora. Acepté el consejo. Regresé a México. Realicé diversos trabajos de propaganda en favor de la República Española y participé en la fundación de El Popular, un periódico que se convirtió en el órgano de izquierda mexicana. Pero el hombre propone y Dios dispone. En esos años se desató en la prensa radical de México una campaña en contra de Lev Trotsky, asilado en nuestro país. Al lado de las publicaciones comunistas, se distinguió por su virulencia la revista Futuro, en la que yo a veces colaboraba. El director me pidió, a mí y a otro joven escritor, José Revueltas, que escribiésemos un editorial. Conozco sus reservas, me dijo, pero tendrá usted que convivir por lo menos en lo que objetivamente Trotsky y su grupo colaboran con los nazis. Esta no es una cuestión meramente subjetiva, aunque yo creo
que ellos son agentes conscientes de Hitler, sino su historia. Su actitud sirve al enemigo y así, de hecho, es una traición. Su argumento me pareció un sofisma despreciable. Me negué a escribir lo que me pedía y me alejé de la revista. Un poco después, el 23 de agosto de 1939, se firmaba el Pacto Germano-Soviético y el 1 de septiembre Alemania invadía Polonia. Sentí que nos habían cortado no solo las alas, sino la lengua. ¿Qué podíamos decir? Unos meses antes se me había pedido que denunciara a Trotsky como amigo de Hitler, y ahora Hitler era aliado de la Unión Soviética. Al leer las crónicas de las ceremonias que se sucedieron a la firma del pacto, me ruborizó un detalle, en el que el banquete oficial, Stalin se levantó y brindó con estas palabras: conozco el amor del pueblo alemán, profesa a su Führer, en consecuencia, bebo a su salud. Entre mis amigos y compañeros, la noticia fue recibida al principio con incredulidad. Después, casi inmediatamente, comenzaron las interpretaciones y las justificaciones. Un joven escritor español más simple que los otros, José Herrera Petere, en una reunión en la editorial Seneca que dirigía Bergamin, nos dijo: no entiendo las razones del pacto, pero lo apruebo. No soy un intelectual sino un poeta. Mi fe es la fe del carbonero. En el Popular, pasado el primer momento de confusión, se comenzó a justificar la voltereta. Hablé con el director y comuniqué mi decisión de dejar el periódico. Me miró con sorpresa y me dijo: es un error, se arrepentirá. Yo apruebo el pacto y no veo la razón de defender a las concurridas democracias burguesas. No olvide que nos traicionaron en Múnich. Acepté que lo de Múnich había sido algo peor que una abdicación, pero le recordé que toda la política de los comunistas durante los últimos años había girado en torno a la idea de un frente común en contra del fascismo. La rompía, desataba la guerra y cubría de oprobio a todos sus amigos y partidarios. Terminé diciéndole: me voy a mi casa porque no entiendo nada de lo que ocurre. Pero no haré ninguna declaración pública ni escribiré una línea en contra de mis compañeros. Cumplí mi promesa. Más que un rompimiento, fue un alejamiento. Dejé el periódico y dejé de frecuentar a mis amigos comunistas. La operación entre lo que yo pensaba y lo que sentía era más ancha y más honda. Transcurrieron algunos meses. Con el paso del tiempo aumentaba mi desconcierto. El Ejército Rojo, después de ocupar parte de Polonia, se había lanzado frente a Finlandia y se disponía a reconquistar los países bálticos y Besarabia. Éramos testigos de la reconstrucción del viejo imperio zarcista en un número de clave. La revista de los trotskistas mexicanos, que yo leía con atención, apareció en un artículo de Lord Trotsky que provocó mi irritación y mi perplejidad. Me molestó su seguridad arrogante, más de domine que de político. Me asombró la ofuscación intelectual que revelaba. Ofuscación o engreimiento, tal vez las dos cosas. El engreído se ciega. El artículo era una defensa de la política expansionista de Moscú y podía reducirse a 2 puntos. El primero se refería a la naturaleza de la clave de la Unión Soviética, el único estado obrero del mundo, a pesar de la degeneración burocrática que padecía. La Unión Soviética conserva intactas sus bases sociales y sus relaciones de producción. Por tal razón, el primer deber de los revolucionarios era defenderla. Años antes, en 1929, había dicho que en el caso de la guerra entre países, entre un país burgués y la Unión Soviética, lo que está en peligro y habrá que defender no es la burocracia stalinista, sino la Revolución de Octubre. Así pues, la defensa de la Unión Soviética se fundaba en una naturaleza social. Era una sociedad históricamente superior a la democracia finlandesa o cualquier otra democracia capitalista. El segundo punto se deducía del primero. En un sentido estricto, la anexión de los países y la Unión Soviética no era un acto imperialista. En la literatura marxista decía Trotsky: se entiende por imperialista la política de expansión del capital financiero. En realidad, aclaraba,
Se trata de un acto de autodefensa. Finalmente, la anexión de esos países era positiva, pues, con o sin la voluntad de la burocracia usurpadora. La anexión se traducía en una sovietización, es decir, la imposición del régimen social más avanzado, fundado en la propiedad colectiva de los medios de producción. Argumento de Trotsky, aunque más sutil, no era muy distinto a los de los directores del Futuro y el Popular. En uno y otro caso, la respuesta no era la consecuencia del examen concreto de los hechos y del juicio de la conciencia individual. Todo se refería a una instancia superior independiente a nuestra voluntad, la historia y las leyes del desarrollo social. La misma idea inspira al libro de Trotsky sobre el debatido tema de los fines y los medios, su moral y la nuestra. Lo leí en los años, primero con deslumbramiento, a mitad con escepticismo y al final con cansancio. En ese libro, rico en vituperios y en generaciones, aparece con mayor claridad esa mezcla de engreimiento con sus ideas y ofuscación arrogante que fue uno de los defectos más notables de su poderosa inteligencia. En el lugar de la providencia divina o en cualquier otro principio metahistórico, Trotsky coloca a la sociedad movida por una lógica inminente y quimérica. La dialéctica era el otro nombre de ese dios de la historia, motor de la sociedad, no inmóvil, sino perpetuamente activo, verdadero Espíritu Santo. Conocer sus leyes significaba conocer el movimiento de la historia y sus designios. Para Hume, el hombre de la religión, su raíz, y consiste en atribuir un designio a la naturaleza y sus fenómenos. Esta pretensión también es la raíz de la pseudo-religión leninista en todas sus versiones, sin excluir a la muy elaborada de Trotsky y a la pedestre de Stanley. En la antigüedad los augures interpretan la voluntad de los dioses por el canto de las aves y otros signos. En el siglo XX los jefes revolucionarios se convirtieron en intérpretes de la arcana lógica de la historia. En nombre de esa lógica y previamente absueltos por ella, cometieron muchas iniquidades con la misma tranquilidad de conciencia del fanático religioso que, con el pecho cubierto de escapularios, mata herejes y ajusticia paganos. A fines de mayo de ese año, un grupo armado, bajo el mando de Alfaro Siqueiros, irrumpió en la casa de Trotsky con el propósito de matarlo. Era como si la realidad se hubiera propuesto refutar, no con ideas sino con un hecho terrible, en su endiosamiento de la historia, convertida en lógica superior y en la cartilla moral. El asalto fracasó, pero los atacantes secuestraron a un secretario de Trotsky, al que después asesinaron. El atentado acabó con mis dudas y vacilaciones, pero me dejó a oscuras sobre el camino que debería seguir. Era imposible continuar colaborando con los estalinistas y sus amigos. Al mismo tiempo, ¿qué hacer? Me sentí inerme y moralmente estaba solo. La lección afectiva no menos profunda. Tuve que romper con varios amigos queridos. Tampoco alcanzaba a entender los móviles que habían impulsado a Siqueiros a cometer aquel acto execrable. Lo había conocido en España y pronto simpatizábamos. Lo volví a ver en París. Me contó que tenía que hacer un misterioso viaje a una misión y lo acompañé a la estación del ferrocarril con su mujer, Juan de la Cabada y Elena Garro. Ahora pienso que se trataba de una coartada para la que necesitaba testigos. Ya en la época, según se supo después, tampoco entendí la actitud de varios amigos. Uno, Juan de la Cabada, ayudó a ocultar las armas usadas en el ataque. Otro, Pablo Neruda, le facilitó la entrada a Chile, a donde fue a refugiarse. En la actitud del gobierno mexicano tampoco fue ejemplar. Hizo la vida gorda. 3 meses después, el 20 de agosto de 1940, Trotsky caía con el cráneo destrozado. Lógica vil de la bestia humana. El asesino lo hirió en la cabeza. Allí donde residía su fortaleza, la cabeza, el lugar del pensamiento,
la luz que lo guió durante toda su vida y que al final lo perdió. Hombre extraordinario por sus actos y sus escritos. Carácter ejemplar que hace pensar en las figuras históricas de la antigüedad romana. Trotsky fue valeroso en el combate, pero no supo dudar de sus razones. Cayó en la filosofía que le abría las puertas al mundo, en la verdad. Lo encerró más y más en sí mismo. Murió en una cárcel de los conceptos. En eso terminó el culto a la lógica de la historia. Al comenzar el año de 1942 conocí a un grupo de intelectuales que ejercieron una influencia benéfica en la revolución de mis ideas políticas. Víctor Serge, Benjamín Peret, el escritor Juan Malaquías, Julián Gorkin, dirigente del POM y otros. A Víctor Alba lo conocería después. Se unía a ese grupo a veces el poeta peruano César Moro. Nos reuníamos en ocasiones en el apartamento de Paul Rivet, el antropólogo, que fue después director del Museo Hombre de París. Mis nuevos amigos venían de la oposición de la izquierda. El más notable y el de mayor edad era Víctor Serge, nombrado por Lenin primer secretario de la Tercera Internacional. Había conocido a todos los grandes bolcheviques. Miembro de la oposición, Stalin lo desterró en Siberia, gracias a una gestión de Guy de Marlaux. El dictador consintió en cambiar su pena por la expulsión de la Unión Soviética. Creo que en los dos casos Stanley soltó a un enemigo. Uno fue el de Serge y otro el de Samiatin. La figura de Serge me atrajo inmediatamente. Conversé largamente con él y guardé 2 cartas suyas, excepto Perret y Moro, ambos poetas, con ideas y gustos parecidos a los míos. Los otros habían guardado de sus años marxistas un lenguaje erizado de fórmulas y secas definiciones. Aunque en la oposición y la disidencia, psicológica y espiritualmente seguían encarcelados en la escolástica marxista. Su crítica abrió nuevas perspectivas, pero su ejemplo me mostró que no bastaba con cambiar de ideas. Hay que cambiar de actitudes. Hay que cambiar de raíz. Nada más me aleja la pedantería de los dialécticos de la simpatía humana de Serge. Su sencillez, su generosidad, una inteligencia húmeda. A pesar de sus sufrimientos, los descalabros y los largos años de las áridas discusiones políticas, había logrado preservar su humanidad. Lo debía sin duda a sus orígenes anarquistas, también a su gran corazón. No me impresionaron sus ideas, me conmovió su persona. Sabía que mi vida no sería como la suya, la del revolucionario profesional. Yo quería ser un escritor, o más exactamente poeta, pero Víctor Serge fue para mí un ejemplo de la fusión de 2 cualidades opuestas: la intransigencia moral e intelectual con la tolerancia y la compasión. Aprendí que la política no es acción sino simpatización. No se trata tanto de cambiar a los hombres, sino de acompañarlos y ser uno de ellos. Al año siguiente, en el 43, dejé México y no volví sino 10 años después.